Estás en Caput. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. Mari Compuché, Mari Pulamien. Esto es Voces de los Territorios, un programa del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Y tenemos una invitada esperada, más en estos momentos que no entendemos nada prácticamente sobre la ley de tierras y todo este contexto. Nuestra hermana Paula Alvarado, bienvenida. Ailín Tuta, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación. Empezando un 2024 bastante movilizado. Así que bueno, ahí estamos. Sí, por eso necesitamos voces que nos puedan ir aclarando, ¿no? Este panorama que está más que turbio y que nos genera tanta ansiedad, tanta preocupación. Yo estuve con las Lamien cuando vinieron para poder poner la firma, ¿no?, del último acuerdo que se había hecho con el gobierno para el retorno al REHUE, que finalmente no se firmó y ese acuerdo quedó totalmente sin efecto, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas cada vez dan más miedo por la impunidad, por el terricidio que va avanzando. Sí, realmente estamos en una situación hace 2 o 3 semanas bastante complicada, no solamente para sectores como el nuestro, por los pueblos originarios, sino que una sociedad bastante ampliada, abuelos, adultos mayores, discapacidades, niñeces, mujeres en general, mujeres indígenas en particular, un panorama bastante complejo, un panorama perverso, un panorama complicado, la situación económica, muchas cuestiones, ¿no? Y entre todo esto, volver a una colonialidad, ahora a manos en su momento España, hoy no se sabe si es Estados Unidos, a quién, pero sí una cuestión que focaliza en empresas, ¿no? En empresas multinacionales, en empresas privadas y no en este Estado que con sus malos o bien teníamos un Estado que protegía ciertos parámetros que se lucharon muchísimo por un avance en el derecho internacional de los derechos humanos. Así que bueno, una situación bastante grave. Sí, por eso, la verdad que queríamos escucharte y que nos expliques un poco todo lo que implica, ¿no?, esta nueva ley. Sí, nosotros tuvimos no sé si 2 cambios, pero tenemos 2 situaciones. Un decreto de necesidad de urgencia, por un lado, que es el 70 del año pasado, y por otro lado, un proyecto de ley ómnibus con la modificación de un montón de normativa. Decreto de necesidad de urgencia. En primer lugar, debemos manifestar que esto no solamente es un revés para las comunidades, sino para todo el derecho en general, porque la implicancia de aplicar un decreto de necesidad de urgencia, ¿no? Tiene que tener una necesidad de urgencia justamente, ¿no? Y hay ciertas materias que no se pueden tocar mientras exista un Congreso legislando, ¿no? Un Congreso trabajando. Entonces ya hay un paradigma que hay varias materias de un estudiante de Derecho que se estaría como un poco pensativo en una pirámide jurídica donde tenemos una constitución que nos rige, una constitución con instrumentos de derechos humanos y que viene a ser modificada por un decreto de necesidad de urgencia donde no le encontramos la necesidad de urgencia y donde modifica no solamente esta pirámide con la cúspide de la Constitución, sino que leyes nacionales que son sumamente importantes y que se han ganado con la lucha de la militancia en la calle, ¿no? Entonces esa preocupación, primero, ese paradigma de un decreto de necesidad de urgencia que cambia toda la estructura piramidal de un ordenamiento jurídico, invocando una necesidad de urgencia que no existe. Claro. Entonces, en ese sentido, todo este decreto está judicializado por varias organizaciones, no solamente de la sociedad civil, sino que organismos de derechos humanos, comunidades indígenas también nos hemos presentado a una denuncia de ese decreto. Y por otro lado, también hay ya 4 o 5 denuncias penales, o sea, tenemos una acción
jurídica en un contencioso administrativo por las atribuciones que violentan la Constitución Nacional y por otro lado una denuncia penal por atribución de funciones del actual presidente Javier Milei. Así que bueno, ahí estuvimos trabajando bastante, porque en realidad no quiero decir que es un panorama, no, es malo, es malísimo, no hay nada que salve. Tratábamos de que nos dieras alguna esperanza. No hay nada, realmente que por lo menos la casta nos hemos convertido nosotros, realmente no hay cuestiones que benefician absolutamente nada, por lo menos en estas dos normativas, que una ya es un decreto y otro el proyecto de ley ómnibus. Este proyecto de ley encima es un Frankenstein jurídico, o es un Frankenstein de temas, y están... Él dijo, voy a ser drástico, y la verdad bueno, que está cumpliendo con eso, pero en sí el proyecto de ley ómnibus, por lo menos cuestiones básicas que hacen a lo que nos convoca el tema indígena, en primer lugar, la desaparición completa del INADI, ¿no? Eso es sumamente preocupante porque actuaba bien, no actuaba mal, teníamos un panorama y un lugar para ir a denunciar que prácticamente la discriminación, el racismo, la xenofobia, o sea, tenemos un espacio de denuncia, de capacitación y un espacio en donde por lo menos la diversidad étnica, la raza, estos conceptos que habían quedado alejados, en ese lugar coexistían y se podían dar un tratamiento, ¿no? Hoy, sin eso, absolutamente nada. Y después una regresión en la materia de género, ¿no? Por un lado, la desaparición del Ministerio de la Mujer y de Diversidades, ¿no? Y por otro lado, varios conceptos claves en la ley Micaela que realmente para el concepto de mujer y diversidades indígenas, más nosotras desde el movimiento que justamente le cambiamos el nombre de mujeres indígenas a mujeres y diversidades, eran fundamentales, ¿no? Entendiendo que la ley Micaela ponía sobre la ley Micaela y todas las leyes de violencia de género traían a la mesa desigualdades estructurales para las mujeres y diversidades indígenas, ¿no? En comprender una situación histórica en donde la mujer y diversidad indígena siempre fue oprimida y a su vez en un marco de colonialismo, del patriarcado, ¿no? Específicamente con esta modificación hoy ya estaríamos afuera de eso, ¿no? Volvemos a cero. A cero, que realmente es muy angustiante eso, ¿no? De los paradigmas de derechos humanos que se habían conversado, logrado y ganado, ¿no? Que siempre hablamos de una... Que dista la implementación, ¿no? De lo que surge de la ley a la implementación efectiva, siempre dista, hay siempre esta lucha también, pero por lo menos estábamos en un paradigma de derecho, en un paradigma de derechos humanos que hoy ya no lo contamos. Y con respecto al decreto de necesidad de urgencia, en lo que nos afecta son varias cuestiones. En realidad, siempre, o sea, los pueblos indígenas tenemos en claro que el problema es un problema que que viene de la mano de 1492 con una imposición de un sistema jurídico en todo sentido, ¿no? Y de cosmovisión también que no nos pertenece, y con la apropiación territorial. O sea, esta apropiación de 1492, que se creó a partir de la llamada conquista de América, hoy no serían en sí los estados, sino que es libre albedrío de las empresas, de los capitales de empresas multinacionales, ¿no? Que con este decreto de necesidad de urgencia ya el sistema capitalista avanza en los territorios y hoy es mano libre para que cualquier empresa con capital de afuera pueda ingresar al territorio sin necesidad de apropiárselo completamente, ¿no? Claro. Las modificaciones fundamentales vienen en la ley de tierras, por un lado, y las autorizaciones a la megaminería, que eso es sumamente importante, ¿no? Específicamente el artículo del decreto de necesidad de urgencia, que es el artículo 154,
viene a derogar la ley de tierras. ¿Qué era esta ley de tierras? Era la prohibición del que el extranjero pueda comprar, pueda usufructuar esos espacios territoriales, ¿no? Y lo que prohibía exclusivamente también esta ley era, en realidad la protección a los afluentes, ¿no? El tema del agua y lo que tiene que ver también con ríos, cuencas. Hoy todo eso queda a control de quien pueda comprar esa territorialidad, ¿no? Y esta ley establecía ese límite, ¿no? La compra de las tierras rurales. ¿Qué pasa con las comunidades que, por ejemplo, la de Soledad Cayunao, que está cerca de la cuenca, que está defendiendo la cuenca de un río, que está haciendo todo este proceso? ¿Qué pasa con eso? Bueno, quedarían en primer lugar en manos de quien compra el territorio. Sí. Y por eso también muchas comunidades dentro de estas denuncias que yo manifesté al principio, varias comunidades se han sumado a la presentación de amparos por la derogación de esta ley de tierras extranjeras, ¿no? Claro. Que es gravísimo realmente, ¿no? Porque le da cualquier empresa extranjera puede venir, tomarse un territorio y hacerse lo propio, ¿no? Un territorio ancestral que tiene otras garantías judiciales, otra característica, otra naturaleza jurídica que un concepto de tierras en sentido amplio, ¿no? Por otro lado, también tenemos, y esto va de la mano, ¿no? Del artículo 169 al 176, que da la apertura a las empresas mineras y de energía. ¿Eso qué nos permite? Minería a cielo abierto. Ya lo vivimos en Jujuy, la modificación o la inconstitucionalidad de una constitución, ¿no? Provincial que permite la minería así, en forma tan amplia, no hay protección jurídica para ello. Como consecuencia, litio, como consecuencia, la megaminería completamente en un montón de territorios. Puede seguir tranquilamente. Con toda su... Y lo peor es que ahora no tenemos un lugar para ir a litigar eso, porque sería válido, ¿no? Son como consecuencias bastante nefastas que traería la aprobación de este DNU. Una cuestión que me faltó aclarar es que el DNU tiene que ser mirado, en principio, si lo establece la Constitución, por una comisión especial del Congreso que se debería conformar, ¿no? Pero mientras no se conforme esa comisión, mientras no actúe el DNU, ya empezó a regir desde ayer. Ya está, ¿no? Hasta que lo trate. ¿Esa comisión quién tendría que formarla? Lo forman es una comisión especial que en principio ya está convocada del Senado para el 23 de enero. Trabajarla. Así que bueno, ahí esperemos que haya alguna mirada, no sé, no digo de pensar en una esperanza, porque incluso también desde la justicia entendemos que el Poder Judicial ha sido bastante obsecuente a ciertas medidas, ¿no? Por lo menos en el tema ambiental. Esperemos que ahora haga foco también en el tema estructural, ¿no? No solamente en el ambiente, sino en la estructura de la implicancia de un decreto de necesidad de urgencia, ¿no? Y otra cuestión, perdón, retomo porque me vuelvo, a veces me embalo y hablamos del litio y hablamos del agua, ¿no? Y eso también es fundamental. Esta apertura, la derogación de la ley de tierras, la derogación o la modificación de la minería a cielo abierto, también tiene sus consecuencias en el derecho humano al agua, ¿no? Hace poquito hablábamos que dentro de Naciones Unidas se logró comprender ese concepto como derecho autónomo, el derecho al agua, porque antes formaba parte de otro tipo de derecho, ¿no? Uh-huh. Es un derecho autónomo, está clasificado dentro de los derechos humanos, y sin embargo hoy nos pone en peligro eso, ¿no? Que las propias comunidades tengan acceso a su río, a su agua, a sus cuestiones, en nuestro caso sería una fuerza natural que convive y articula, ¿no? Con las comunidades, y hoy se pone en riesgo eso. Y ese genocidio del que hablábamos, que nos parecía tan terrible, el terricidio.
hoy está ahí servidito para que estas empresas transnacionales se lo totalmente, lleven. ¿no? Sí. Abierto. Sí. Sí, y muchas comunidades, incluso ahí aprovecho para mencionar a CISAS, que es un medio de comunicación, Sí. que estuvimos haciendo una serie de placas sobre esto. El genocidio que continúa, ¿no? Claro. Disfrazado de otra manera ahora de esta cuestión libertaria. Yo creo que ya ha perdido todo el Sí. maquillaje y el disfraz. Sí. Lo hacen abiertamente, Sí. porque con lo que vos estás contando Sí. es el despojo Sí. total. Sí. Después, de bueno, todo derecho. también en esta ley ómnibus la apertura a la ley del fuego, ¿no? El manejo del fuego también. ¿Qué nos habilita esto? La modificación bueno, el monte en primer lugar, el concepto del monte para las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, el manejo del fuego que hoy quedaría un poco rezagado, ya es el lugar súper abierto para que cualquier se quema, no hay una seguridad jurídica de qué hacer con eso, listo, lo puedo vender con esta ley de tierras que hoy no se encuentra vigente y ya a gusto de cualquier capitalista que quiera asumir ese control, ¿no? Así que súper... Que es bastante común en el verano, ¿no? Sí. En el sur, sobre todo, Sí. que aparezcan estos fuegos y Sí. todos estos incendios provocados. Sí. Se sabe que son provocados. Exactamente. Y ahora van a ser más provocados, todavía. pero hoy cuenta con un espacio legal, si se quiere decir, porque encima eso, ¿no? Cuenta con una normativa que está por debajo de determinados estándares internacionales, pero lo pueden hacer. Entonces la preocupación de esto, de todas estas cuestiones, ¿no? Ley de tierras, manejo del fuego, minería, el agua, el litio, están más expuestas. Y a eso le sumamos que la desaparición del INADI incluso provoca o provocaría que los discursos de odio que se volvieron súper corrientes últimamente no tengan ninguna sanción. Sí, Claro. y no tengan sanción y que todo sea con con esta libertad, cada uno puede decir lo que piensa, puede denunciar a quien quiere, puede reivindicar a quien se le cante y no vamos a tener un espacio para ir a denunciarlo, ¿no? Así que es bastante preocupante. ¿Qué podemos hacer? ¿Hay algo que se pueda hacer? ¿De qué manera podemos defendernos? Bueno, la historia demuestra, o por lo menos dentro de los pueblos indígenas, todo se ha conquistado en base a resistencia, lucha y organización, ¿no? Como consignas súper básicas. Y esas serían las consignas. Esas serían empezar también a moverse, bueno, hoy ya la suma de muchas comunidades a estos amparos colectivos implica una movilización, ¿no? Claro. No digo de escritorio, sino de poner en boca esto de, bueno, esta ley de tierras me favorecía en esto, hoy no la tengo, entonces acá el problema para ciertas comunidades, y en provincia de Buenos Aires más también, ¿no? Los que habitamos conurbano bonaerense o acá en lugares cerquitas, en el AMBA también, ¿no? La habilitación de que ciertos territorios quedan a merced de quien quiera es preocupante. Entonces, bueno, me hiciste acordar, yo hablé de lucha y resistencia, pero me olvidé de mencionar el famoso protocolo antipiquete que salió una semana antes de la modificación de este decreto de necesidad de urgencia, ¿no? Un protocolo anticonstitucional, un protocolo en donde el derecho a protestar, que es un derecho humano, ya no lo digo yo, no lo dice ningún catedrático de la UBA, sino que cientos de lugares como la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana tiene ya establecido que esto es un derecho humano, que incluso justamente la protesta social surge de poner en manifiesto algunos descontentos con los gobernantes, o sea, es un derecho humano, y en nuestra Constitución, por el derecho a peticionar a las autoridades, estaría garantizado en el artículo 14, bueno, y después en el 14 bis, ¿no? Entonces, hay una preocupación de ese protocolo que también, me olvidé, a esta lucha, a esta organización, nos ponen de la mano. Como esto que hablaban de la manifestación en una vereda, ¿no? La manifestación condicionada y determinada, ¿no? Cuando sabemos que justamente las luchas sociales fueron las que
empezaron a impulsar y modificar ciertas normativas. Los cambios. Los cambios, no me van a decir que cuando surgió lo de la Corte Suprema de la Ley de Medios vino por gente que fue buena y no nos reprimió, sino que surgió justamente de manifiestos sociales, ¿no? Así que bueno, es la preocupación de estas tres normativas, ahora mencionándolas, para el tema indígena, realmente en quienes nos encontramos en situación, siempre se habla de la vulnerabilidad, ¿no? Pero una desigualdad estructural, claro. Hoy estamos bastante desprotegidos, ¿no? Y también es una buena hora para el llamado a la unidad de los pueblos indígenas, ¿no? Cada pueblo tiene su forma de luchar, su forma de peticionar, su forma de trabajo, ¿no? Pero creo que es un momento bueno para llamar a esta unidad que tanto se anhela, ¿no? Porque realmente desde la preexistencia indígena se manifiesta eso. Si bien somos diferentes, la lucha por el territorio es siempre, es la misma. Sí, o es la misma. ser la misma. Claro. Sí, exacto, ¿no? Entonces, hoy me afectan en mi comunidad, pero mañana te afectan en tu comunidad, seas mapuche, seas colla y, sí, y eso no tiene que ver con la nación, sino la actitud que tenemos frente al territorio, ¿no? Sí. Porque son diferentes modos de sentirnos parte de ese territorio o de cuidarlo de determinado modo. Entonces, si realmente nos sentimos parte, lo vamos a defender. Exacto. No lo vamos a entregar al Estado. No vamos a dejar que el Estado nos empiece a cooptar o a hacer transar con el Estado. Exacto. Encima, este Estado que nos encontramos hoy, otra vez disfrazado de esta supuesta libertad, ¿no? Que nada tiene de libertad e incluso que hoy nos hemos transformado en casta. Realmente le iban a pagar. No, todavía no. Todavía no. Por favor. No sé quién está pagando estos ajustes. Realmente se vieron una desprotección. No quiero pintar mal un panorama, pero por otro lado, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas pasaría también a formar parte del Ministerio del Interior, ¿no? Y es simbólico eso, porque justamente el INAI forma muchos años desde su creación de la Ley 23.302, ¿no? Dentro de asistencia social, después desarrollo social, después pasó a ser al Ministerio de Justicia, ¿no? Secretaría de Derechos Humanos, y es simbólico eso, ¿no? Que hoy las cuestiones indígenas formen parte de los derechos humanos, vuelve a ser dentro del Ministerio Interior, ¿no? Entonces no digo bajarlo el rango, pero sí por lo menos está en otro paradigma, también implica muchísimas cuestiones, ¿no? De modificación. Y la apertura la derogación de la ley de tierras con un INAI que forme parte del Ministerio del Interior, la verdad que no existe. No. Es como una risa. Es como una risa, no solamente eso, los proyectos de ley ley de los territorios, la llamada propiedad comunitaria indígena queda desfigurada en este sentido. Entonces es peligroso, realmente es bastante peligroso. Y como digo, ya hay estándares de derechos humanos que se han consagrado en el Estado argentino y que estarían vulnerados por toda esta normativa que viene surgiendo en los últimos, en realidad del día 1 de la Asunción, ¿no? Claro. El protocolo antipiquete, el decreto de necesidad de urgencia y este proyecto de la ley ómnibus que modifica un montón de cuestiones, ¿no? Y en cuestiones ambientales más esta ley ómnibus, que no la terminé de leer porque es bastante larga y extensa y hay que analizar muchos puntos. Claro. Pero vamos a seguir convocándote. Sí, porque vamos a tratar de entender y de que las hermanas y hermanos puedan entender, ¿no? Para buscar también herramientas o modos de poder protegerse de todo esto que bueno, ya vemos que es mucho más que un genocidio. Más que un genocidio, porque al principio decíamos la continuidad, hoy hablamos de continuidad y el terricidio en puerta. El terricida está en puerta y lo peor es que no contamos con espacios, de denuncia, de espacios legitimados para poder tomar y ser autónomos, porque también contamos con un poder judicial que dista bastante de ser independiente, ¿no? Y que está todo cooptado, entonces es muy difícil encontrar, ¿por qué lado? Sí. Seguramente va a aparecer. Esperemos. Por ahora
es como que no se ve. Por eso uno dice, bueno, un panorama negro. Y sí, por ahora sí. Por ahora sí, lucha y resistencia, organización incluso de ideas, de estrategias, qué podemos hacer. Claro. Y volvemos otra vez a nuestros conceptos. En el caso de los pueblos andinos, este famoso AINI, ¿no? Esta reciprocidad, volver a ese lugar, esa lucha compartida, esa lucha hermanada, ¿no? Que se ha perdido un poco, porque no digo que estábamos cómodos, pero cada uno a veces lucha en su territorio sin ver un panorama que, mirá cómo es la locura que estamos haciendo, que esto a nivel Latinoamérica viene sucediendo, ¿no? Claro, no es la primera, bueno, Bolsonaro fue un claro ejemplo del regreso de la derecha. Lo que pasó con el llamado, con la dictadura de Yanes, cuando se toma el poder del hermano Evo Morales, ¿no? Y ahí volvemos otra vez a las estructuras racistas que, lo comento también, ¿no? Este decreto no solamente son leyes particulares, pero sino que vemos una desigualdad estructural que viene de la mano del racismo, claro. que es algo que todavía perdura en la sociedad, ¿no? Y va a perdurar porque... Y que cada vez, es decir, yo creo que siempre estuvo, ahora está más visible. Más visible, ¿no? Y lo que permite estos discursos de odio que incluso hoy no tendríamos lugar a donde denunciarlos, claro. O sea, la peligrosidad de eso. Terrible, muy bien armado, muy bien armado todo este sistema. La verdad que sí. Bueno, Paula, más que gracias, yo sé que vos también estás apurada, que venís de otras reuniones que también se están organizando. Y bueno, para la marcha del 24, a ver cómo nos cuidamos, cómo nos protegemos, qué protocolo usamos, cómo nos encolumnamos los pueblos indígenas, ¿no? Estos 45 pueblos que hoy se reivindican, que volvemos a nacer, cómo nos vamos, cómo trabajamos entramando y fortaleciendo, ¿no? Sí, porque tal cual. Justamente de eso se va a tratar, y sobre todo espiritualmente, ¿no? Poder fortalecernos desde ahí, porque si no, caemos en toda esta vorágine que parece que no tiene fin. Exacto. Bueno, la verdad que muchísimas gracias, y obviamente te vamos a tener 2 por 3, ¿no? Te vamos a necesitar porque cuesta mucho poder entender y bueno, nos va a llevar un tiempo. Y otra cuestión es que nos tenemos que apropiar de todo esto, ¿no? No es solamente dejarlo al abogado o a la abogada o al amigo que por ahí, sino que esto debe ser una apropiación de la sociedad de qué nos está destruyendo, ¿no? Como en el territorio, qué implica el no tener el acceso al agua, no es solamente para las comunidades, sino para la sociedad en general. Así que bueno, un buen ejercicio que nos debíamos, lamentablemente en estas circunstancias, pero que está bueno empezar a usarlo. Bueno, muchas gracias. Pachis, gracias. Gracias. Te quiero. Que ríe tu boca ante el anuncio de que se acabó la historia y que es producto rentable la venta de tu memoria. A vos, che, con ese cuento, aunque hace muchos años sentí respirar la tierra que te sirvió de sudario. A vos, che, que con tu memoria mantienes viva la historia de tu pueblo y su calvario. Que no se acaba la historia, no se acaba, no se acaba. Que no se acaba la historia, no se acaba, no se acaba. Memoria que lleva el río por la selva boliviana, memoria fija en la sangre de la lucha americana. Sueñan tu sueño despierto, porque el sueño nunca acaba.
pueblos libres, Che Guevara. La historia nunca se acaba, no se acaba, no se acaba. La historia nunca se acaba, no, no, no se acaba, no se acaba. Memoria que lleva el río por la selva boliviana, memoria fija en la sangre de la lucha americana, porque esto nunca se acaba, no se acaba, no se acaba. La historia nunca se acaba, no, no, no se acaba. Che Guevara. Y vuelve aquella imagen. Veo su cuerpo en una brisa. Bueno, seguimos en Voces de los Territorios, un programa del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Estuvimos hablando con nuestra hermana Paula Alvarado, tratando de entender un poco este contexto de la ley de tierras y todas estas modificaciones y esta barrida de todos los derechos, ¿no? Por eso cuando hablábamos de terricidio, genocidio, ya todo eso parece fácil contra todo lo que se está proponiendo o se está empezando a realizar. Y queríamos homenajear a dos maestros, a dos compañeros, a dos amigos, Osvaldo Valle y también al indio Jerónimo, a Raúl. Y bueno, tenemos audios de algunos amigos, algunos compañeros que compartieron diferentes etapas con ellos y nosotras también. La foto que hoy puse en el Instagram justamente es de la primer marcha que nosotros hicimos en el 2015. Y ahí estaba Osvaldo y ahí estaba Raúl, siempre acompañándonos, siempre alentándonos y bueno, para poder seguir la lucha y me acuerdo que Osvaldo nos decía despierten, despierten, y Raúl siempre estuvo también firme ahí, incluso los 25 cuando nos reuníamos, nos seguimos reuniendo pidiendo justicia por Rafael Nahuel, y Osvaldo nos decía el monumento al genocida Roca tiene que ser un territorio ganado. Por eso cada vez que nos reunimos los 25 o el modo de empezar nosotras como movimiento fue desde ese monumento, dándole la espalda, pero como una manera de recordar, pero también hacer nuevas propuestas de vida, ¿no? Que es lo que seguimos haciendo, a pesar de todos estos contextos, a pesar de todo este estado, ¿no? Estos estados genocidas que no tienen que ver con la vida que nosotros como pueblos indígenas tratamos de difundir y de defender. Y estaba leyendo Revolución es la palabra, justamente, en la que aparecen muchos escritos de diferentes compañeros, entre ellas Mariana Dufour, nuestro compañero también Javier Corcuera, que también vamos a tener audios de ellos, y esa necesidad, ¿no? Colectiva de rendir un reconocimiento a nuestro maestro Osvaldo Valle, historiador, poeta, periodista, que nos sigue motivando. Y cada vez más son necesarias sus palabras y recordarlo y volver a recordarlo y ejercer la memoria para poder seguir caminando. Vamos a empezar con algunos audios. Hablar de la figura de Osvaldo y de don Raúl es como, no se trataría en mi caso de recordarlos, sino de tenerlos todo el tiempo presente, ¿no? De indagar dentro mío también desde qué lugar esa dupla tan maravillosa que muchos tuvimos la suerte de conocer y de compartir tiempo con ellos, hubiesen comentado, hubiesen reflexionado, hubiesen dicho en estos tiempos que parecen ser tan inacibles para muchos de nosotros. Quizás, seguramente ellos también hubieran tenido la misma indagación, pero seguramente con tantos años vividos y con la sabiduría que los dos compartían, cada uno a su manera, ¿no? Uno muy universalista y el otro más de tierra adentro, hubieran logrado darnos
las palabras para poder explicar y tal vez poder asir un poco esto que se nos vuelve tan inasible y que nos lleva a una incertidumbre agotadora en algunos momentos. Así que para mí este programa es una forma de celebrarlos a ellos aún presentes, teniendo en cuenta que todo lo que compartieron con nosotros y todo lo que nos dejaron vivos en los corazones para no bajar los brazos y para seguir aún con la incertidumbre dando batalla. Bueno, ¿qué decir de Osvaldo Bayer? De ese hombre gigante, entero, digno, coherente, periodista, historiador, dramaturgo, actor y militante social y de los derechos humanos por sobre todas las cosas. El domingo, que se cumplieron 5 años de su partida física, lo recordé muchísimo y lo recuerdo cada día y lo extraño cada día como una humilde admiradora de tantas personas que lo admiramos. Y me acordaba cuando me animé a pedirle el prólogo de un libro colectivo que hicimos, un grupo de investigadores e investigadoras del Centro Cultural de la Cooperación, un libro que se llamó Prensa en Conflicto, que está disponible para leer en internet. Y ni nos conocía, ni conocía a nadie en común, no tenía ningún vínculo. Y le mandé un mail y le pedí si le interesaba, si podía, si tenía ganas de prologarnos, y respondió que era un honor, nos dijo cosas maravillosas, y cuando nos entregó el prólogo, fíjate la humildad, nos dice, bueno, acá les dejo esto que escribí, ustedes evalúen si les interesa o no publicarlo. Cuando lo festejamos como un gol, cuando llegó su prólogo, y encima con unas palabras maravillosas, porque si algo tenía Osvaldo era su humildad y su generosidad. Después algunas veces que lo he pasado a buscar para ir a una cárcel, para ir a una actividad en alguna facultad, y se hablaba de algún tema de periodismo, decía, no, pregúntenle a ella que sabe por mí, al lado de un hombre como él, o sea, un tipo que de verdad creía en las nuevas generaciones, en la lucha colectiva, y que sobre todo ponía el cuerpo, siempre ponía el cuerpo, a niveles que la gente que lo rodeaba y que lo cuidaba bien de cerquita, el Indio Fernández, otra persona querida que no está y que se lo llevó el COVID, tenían que tratar de poner freno a esas invitaciones, porque a los 80 y largos se subía a colectivos para ir a jardines de infantes que lo invitaban de tal o cual provincia. Un hombre realmente maravilloso, y cada vez que me canso por algo, cada vez que me decepciono, o en estos tiempos coyunturales donde a veces nos gana la bronca o la parálisis, yo siempre me pregunto, ¿qué haría Osvaldo Bayer en mi lugar? Y eso me da un motor para seguir siempre para adelante. Bueno, diría que uno conoce sobre todo al Osvaldo periodista, al Osvaldo historiador, y quizás esos Osvaldos sean los que más perduren, pero me gustaría decir que en verdad son varios los Osvaldos que habitaban y habitan en Osvaldo Bayer. No solo estos que son los más vistosos, también hay otros. Por ejemplo, el Osvaldo poeta, su primera pasión, esos poemas románticos que escribía en su adolescencia y que publicó tardíamente en su libro Los Cantos de la Sed. Está también una poesía que, dicho sea de paso, atraviesa toda su obra, ¿no? En su forma de escribir, en su forma de ser. Ese Osvaldo futbolero también, ¿no? Que escribió la historia del fútbol a pedido del AFA, y que luego de haber sido publicado en Planeta el libro,
según él ha contado, por presión de los propios dirigentes del fútbol, el libro fue apartado de la publicidad, de la difusión, porque bueno, contaba varias cosas no muy edificantes para ellos en esa historia de los clubes de fútbol. Y diría que también hay otro Osvaldo que es el Osvaldo humorista, no porque hiciera humor, por supuesto, sino porque había en sus comentarios, en sus reflexiones, en sus acciones también, un grado de picardía, de disfrutar de las paradojas y de las ironías que tiene la vida, ¿no? Tal vez, por contar solo una de las más conocidas, ¿no? Que la casa donde uno lo encontraba siempre con la mano abierta, la mano generosa, se llama El Tugurio, que surgió luego de que su amigo Osvaldo Soriano entrara a su casa y le dijera que con esos papeles ahí tirados, con ese desorden, eso parecía una posilga, un tugurio. Y Osvaldo le dijo, me gusta ese nombre, El Tugurio, y fue a la feria de artesanos de Belgrano para que confeccionaran un cartel que todavía está en esa casa. Quería recordar a todos esos Osvaldos, a los que habría que agregar tal vez también al militante que estaba siempre dispuesto a luchar por las causas justas. Y estaba siempre también dispuesto a entablar nuevos proyectos, nuevos desafíos. Ese Osvaldo inquieto que estuvo así hasta que decidió irse paradójicamente un 24 de diciembre. A todos esos Osvaldos quería recordar que son un conglomerado de personalidades, como diría Girondo, que lo habitaban, y seguramente muchos otros que usted, amigo, amiga, pueda reconocer en él. Mari Lemgen Irma Chulemiam, Mari Compu Alcutufe, Moira mi Champignen, Inchemulem, Puel Willy Mapumeu, Tañilov Chepilema Huizapingen. Estoy en el Pilema Huiza, en la Puel Willy Mapu, y un saludo enorme a los oyentes de Voces en los Territorios y en particular para Lemgen Irma. En el día de hoy que se recuerda al maestro Osvaldo Bayer, una persona que realmente aprecié mucho, que quise mucho y quiero mucho, alguien que me apoyó muchísimo en mi andar, que fue siempre muy predispuesto y abierto a escuchar los padecimientos y dolores de las mujeres indígenas. Tuve en momentos en que me sentía desmoralizada el ánimo de él, su fortaleza. Realmente fue un gran amigo, alguien que le tengo mucho cariño y tengo mucho para agradecerle, porque en tiempos en que era difícil conseguir apoyatura, él siempre estuvo, así que lo recuerdo con mucho amor, con mucha gratitud y también muchas enseñanzas. Soy Mariana Dufour y sumo mi palabra a La Voz de los Territorios. Este programa que nacido de Radio Caput celebra hoy la vida de este anarquista hermoso llamado Osvaldo Bayer. Un luchador por los derechos de los pueblos originarios, por los derechos de los pueblos trabajadores, por los derechos de las mujeres, por los derechos de las niñas y los niños, cuya hambre, decía Osvaldo, niega la democracia. Y en el tiempo en el que construimos juntos un libro al que llamamos Revolución es la Palabra, una gran celebración a los poetas que fueron sus compañeros de andar, él sabía decirnos que los pensadores aún hoy siguen reflexionando sobre la historia de la humanidad. La Revolución Francesa, por ejemplo, fue un gran paso en la lucha del hombre por la justicia, nos decía Osvaldo. Pero ¿cómo se consiguió? Saliendo a la calle, luchando. ¿Cómo consiguió el obrero las jornadas de 8 horas? Luchando. Siempre nos recordará eso, Osvaldo.
todos los derechos fueron conquistados con el pueblo en las calles. Fueron esas grandes manifestaciones obreras, corridas a balazos por el ejército y la policía, las que consiguieron los grandes logros de nuestra clase trabajadora. Y ahora se está perdiendo todo, nos dijo Osvaldo en tiempos del macrismo. Porque a los rebeldes hay que comprenderlos, hay que escuchar a los pueblos que se rebelan, nos invitaba Osvaldo. Cuando no hay violencia de arriba, los pueblos están tranquilos. ¿Qué más quieren que vivir tranquilos, tener trabajo, cuidar de sus familias, gozar de la vida? Siempre la violencia de abajo nace como respuesta a la violencia de arriba. Por eso, a los rebeldes hay que comprenderlos, nos decía Bayer. Y me atrevería a decir, hay que seguirlos, acompañarlos. Lo único que buscan es terminar con la violencia de arriba. Y esas palabras tienen una actualidad inmensa, una actualidad que duele, diría yo. Por eso hoy estamos sumando nuestro homenaje, nuestro recuerdo a este bello maestro de la verdad, bello maestro de la vida, de la insurgencia, de la desobediencia, que nos invitaba siempre a hacer de la vida poesía. Y porque el horror requiere de ella, requiere de la palabra y requiere de la poesía, es que los invito, junto a Osvaldo Bayer, a irradiar un sentido revolucionario de la palabra. Y salgamos a la calle, porque esta la ganamos unidos, cuerpo a cuerpo, brazo a brazo, en un solo grito. Afuera Milei, afuera la dictadura, a la cárcel los militares, no tengamos piedad con los verdugos. Solo la palabra insurgente podrá devolvernos la democracia. Bueno, la verdad que fueron voces de algunas compañeras que estuvieron, que compartieron con Osvaldo, con Raúl. Escuchamos la voz en primer lugar de Silvana Avellaneda, después de Luciana Mignoli, de Javier Corcuera, de Moira Millán y de Mariana Dufour. La verdad que súper agradecidas por sumarse, y vamos a ver si en otro programa también lo sumamos a Esteban Bayer para poder charlar un poco más y seguir disfrutando de todo lo que este maestro nos dejó. Y quería leer justamente un escrito también, porque el 3 de enero también nos había dejado Raúl Jerónimo Fernández, el indio, y Moira hizo un escrito muy lindo. En los primeros soles de este año, una nube oscura opacó las fulguraciones de la alegría que nos da la esperanza de año nuevo, vida nueva. El COVID se ha llevado otra vida, pero esta en particular deja un vacío profundo. El negro Raúl Jerónimo Fernández se nos fue. Amigo, compañero, poeta, activista, músico y por sobre todo un revolucionario idealista y plurinacionalista. Nos conocimos en el año 1999 cuando estaba planificando recuperar tierras. Él me apoyó y de allí en más siempre nos encontramos caminando junto a todas las luchas. Será extraño, triste, regresar a Buenos Aires y no verte. Siempre por más apretada agenda nos veíamos y nos poníamos al día sobre nuestras vidas y caminares. Honro tu memoria, mi querido amigo, y te convocaré cada vez que necesite nutrirme de sabiduría para seguir luchando por la libre determinación de los pueblos. Esto lo escribía Moira, y la verdad que todos tratamos de poner palabras cuando el indio se fue también, porque fue y era quien nos acompañaba en las diferentes luchas y estuvieron presentes desde los comienzos de nuestro movimiento. Así que siempre apoyándonos, alentándonos y llevando justamente a la rebeldía, a hacer de la vida poesía, como decía Mariana, a lo revolucionario. Así que bueno, seguimos caminando, seguimos luchando para poder recuperar esa rebeldía que forma parte de nuestra vida, que forma parte de nuestra memoria y que tenemos que ir recuperando día a día. Y vamos a escuchar también la voz de nuestro maestro, Osvaldo Bayer.
Y también Roca, siendo presidente, hace la primera represión de la primera gran manifestación que hacen los obreros por las 8 horas de trabajo, recordativo de los mártires de Chicago que habían sido ahorcados por la justicia norteamericana. Bueno, ordena a la policía atacar a esa manifestación que se hacía pacífica totalmente, que se hacía en La Boca, y ahí cae el primer mártir del movimiento obrero argentino, que es el marinero Juan Ocampo, de 18 años de edad. Los obreros toman sobre sus hombros al cuerpo sin vida de Juan Ocampo, lo llevan al local del diario La Protesta, que era el diario de ellos, y allí lo velan, y a la noche Roca, siendo presidente, ordena el allanamiento del diario La Protesta, entra la policía, destruye todo, se llevan el cadáver de Juan Ocampo, que nunca apareció. Es el primer desaparecido de la historia argentina. Bueno, seguimos en Voces de los Territorios. Estoy tratando de pasar una canción nueva para poder terminar el programa. Realmente agradecidos. La verdad que todo este caminar y estas luchas nos han permitido conocer a compañeros y a maestros como Osvaldo, como Raúl, que nos permiten seguir inspirándonos y seguir caminando. Y vamos a escuchar una canción del grupo Arbolito, que también siempre nos ha acompañado a nosotras. Llena de historias para contar, llena de huellas, llena de sueños y de un olvido marca oficial. Cuántas cosas que se saben por vos, cuántas cosas que se saben por vos. En su casita llena de libros, la puerta abierta de par en par, siempre algún pibe, siempre escuchando, alguien buscando alguna verdad. Cuántas cosas que se saben por vos, cuántas cosas que se saben por vos. Ahí viene Severino con una carta para su amor, una bala y el nombre de un asesino, de un traidor. Ahí viene el ruso Simón con un regalito para Falcón, el alemán vengador Soto y su gente, pura pasión. Bueno, esto fue Voces de los Territorios, un programa del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir, y celebro a todos esos Osvaldo, esos Raúles que sin duda van a empezar a surgir y que, bueno, sembraron justamente estos maestros. Seguimos adelante y nos encontramos el próximo martes. Peucayal.